del doctor Lucas, capítulo 22, verso 39 al 44. Amén. Gloria al Señor. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Padre bendito. Gracias por tu palabra, Dios eterno. Que sea tu Santo Espíritu, Dios amado, el que guíe toda la prédica, bendito Dios, y por supuesto que Él sea el que ponga en el corazón de cada uno todo aquello, Señor, por el cual estás hablando en esta preciosa mañana. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Miren, el tema se llama momentos críticos. Todos tenemos momentos críticos en la vida. Queramos o no, tienen que pasar, sea usted cristiano o no, va a pasar momentos críticos. La gente sin Dios pasa momentos críticos, y también los hijos de Dios. Pero hay una ventaja, que si usted cree en Dios, tendrá en quién confiar. Pero el que no cree en Dios, ¿en quién confiará? ¿En quién va a confiar? En aquellos que ellos creen, en ellos van a confiar. Los momentos críticos tienen que venir. Alguien lo puede secuestrar y va a pasar un momento crítico en su vida, donde en realidad, si usted le pregunta, y le va a decir que el miedo entró en él, la desesperación, y sobre todo la ignorancia de qué va a pasar o qué le van a hacer, si lo van a entregar con vida o no. Y el miedo es un enemigo letal en cada uno, no solo en la gente que no tiene a Dios, sino también hasta en los hijos de Dios. Muchos les entra miedo. Y vemos aquí este pasaje donde Jesús entra en un momento crítico, en un momento de verdad, donde no hay retroceso. Él sabía las Escrituras y sabía que escrito estaba que su preciosa sangre iba a ser derramada, y por sus llagas nosotros ya fuimos sanados y curados, dice la Escritura. Entonces él sabía qué es lo que le esperaba, y cuando hace esa oración, mire, la oración lo hace, dice en otro evangelio que él su alma estaba angustiada hasta la muerte. Escuche bien eso. Entonces esos momentos especiales, vamos a llamarle, que son de desesperación, él lo estaba pasando y no había quien le ayudara. Sus discípulos se habían dormido y estaba solo. Pero Dios nunca va a dejar solo a alguien que le encomendó una misión. Nunca va a dejar solo Dios a alguien que en realidad es obediente, alguien que está haciendo la voluntad de Él. Dios no se olvida, y dice que un ángel vino para fortalecerlo, porque Dios nunca va a dejar solo a alguien que Él ha escogido. Y Él tenía que pasar por esto. Hay dos cosas en las que se encuentra el hombre y la mujer y el joven un día: en hacer la voluntad propia o en hacer la voluntad de Dios. Y es ahí donde tenemos que entender que si has trabajado para que seas un hombre, una mujer y un joven espiritual,
va a dominar tu espíritu y tu espíritu se va a moldar a las cosas de Dios. Pero hay gente que quiere amoldar las cosas de Dios a su manera. No es a la manera del hombre, sino es a la manera de Dios. Y Jesús lo sabía rotundamente. Y por eso le dijo: Padre, si quieres, no le dijo hazlo, si quieres, le dijo, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es ahí donde podemos entender que nosotros tenemos que amoldarnos a las cosas de Dios. Y tenemos que pasar lo que ya está escrito de nuestra vida. Así como en el Antiguo Testamento encontramos que la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección, ya estaba escrito. Así está escrito cada uno de nosotros. Miren, ya tiene escrito en los cielos qué es lo que va a pasar. Parece ser que el cielo estuviera expectante, porque ellos no lo saben, solo lo sabe Dios. Nadie más puede saber qué es lo que va a pasar. Y eso es emocionante, amado hermano, porque estamos caminando en una aventura gloriosa y espiritual y sobrenatural, que cada día, si tú tienes tus discernimientos despiertos, vas a ver la gloria de Dios en tu vida y nunca vas a andar triste. Pase lo que pase, siempre habrá gozo en tu corazón, porque sabes que Dios está contigo. Que los enemigos de la fe no entren en ti, que es la incredulidad, la desesperanza, el miedo, miren, la angustia, no pueden entrar en ti. Ciérrale la puerta, que no entre. Pero muchas veces no es así. El ser humano, cuando es más carnal, lo va a sentir, amado hermano. No es lo mismo que pases una situación de que alguien se muera, a que tú lo estés viviendo algo que te va a suceder a ti. Estás viviendo algo que le sucedió a otro, pero tú sigues vivo. Y todo aquello va a pasar. Pero cuando te va a pasar a ti algo y es un proceso que Dios tiene para tu vida, lo tienes que pasar. Ya está escrito. Nuestro Dios es un Dios de giros inesperados. Él no sabe qué va a hacer mañana con tu vida. Es un Dios de favores inmerecidos y de posibilidades ilimitadas. No es un Dios que se cruce de manos. Nuestro Dios es un Dios, mire, de oportunidades impensables. Tú no sabes qué va a hacer contigo. Y Él es un Dios de restauraciones extraordinarias. En el próximo episodio de tu vida no sabes qué va a pasar. Tú sabes lo que ya pasó hoy, pero no sabes qué es lo que va a pasar más al rato. En el próximo episodio, un pescador se puede convertir en el máximo líder del cristianismo, como fue Pedro. Y un pobre recaudador de impuestos se convierte en un poderoso apóstol. Eso es lo que hace Dios. Y la Escritura se hace viva cuando dice que de lo vil y lo menospreciado toma Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. La película de tu vida tiene que cambiar. Todo cambia de contexto. El episodio triste de un entierro se convierte en el episodio más feliz y más extraordinario en la vida de la viuda de Naín, cuando venía lamentándose porque su hijo viene en un cajón, pero no sabía que se iba a cruzar a su paso alguien llamado Jesús de la gloria. Y el episodio más triste, amargo y lamentable de su vida, su único hijo, sin marido ella, y lo más preciado que tenía, estaba dentro de un féretro. Y eso en el corazón se lo tenía hecho pedazos. Mas no sabía que el episodio de su vida iba a cambiar antes de llegar al panteón, antes de llegar donde le iban a sepultar. Y ese momento le quedó grabado en su corazón de por vida, hasta el día en que se fue de este mundo.
porque apareció alguien que le cambió la existencia y el episodio de su vida tuvo que cambiar. Lo triste se hizo gozoso. Él cambia nuestro lamento en baile, dice la Escritura. Él no habla por hablar. Hay escenas en la Biblia que si tú te metes a leerlo, pero no lo leas con tu mente, léelo con tu corazón para que lo entiendas, cómo se derrama la presencia de Dios, cómo se derrama el Espíritu, cómo el Espíritu es capaz de cambiar de un momento a otro las cosas que están pasando en la vida. Tú quieres vivir gozoso, feliz y con mucha vida todos los días, métete a nadar en el río de Dios. Hay cosas, mire, que no se pueden ver con las vistas espirituales. Tienes que empezar a ver con la vista espiritual gloriosa, esa vista ungida que Dios ha puesto en ti. Hay una escena tremenda donde una mujer se ve, mire, en el cuadro toda derrotada y exhausta, con el ánimo hasta los suelos, desahuciada de la vida y con 12 años luchando y sufriendo, y como premio de todo ese esfuerzo quedó en bancarrota, amado hermano, y la enfermedad aún ahí estaba. La enfermedad no se había ido, la enfermedad parece que se había hermandado con ella, la enfermedad parece que había nacido con ella, que no se quería ir. Ahí estaba pegada esa enfermedad. Mas sin embargo, esta escena tan triste y que de alguna manera desesperada, la mujer toma una decisión drástica y dice: si tan solo tocar el borde de su manto. Y esa decisión, mire, le cambió la vida. 12 años de estar luchando con algo, y en un rato, en una decisión, logró algo que en realidad cambió su vida para siempre. Y en ese instante dice la Escritura que quedó sana. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios extraordinario, fuera de todo plan humano. Es un Dios, mire, espontáneo, lleno de poder, lleno de amor y de misericordia. No es un Dios que esté estático, no es un Dios que esté esperando que le vas a aprender una palabra, no es un Dios que esté esperando a que llegue su día, como platillo. Es un Dios activo todos los días. Gracias que la mayoría de los hijos de Dios parece que están en un letargo sueño, no quieren despertar. Una de las cosas gloriosas que Él es un experto para cambiar las peores historias en grandes y extraordinarios eventos milagrosos que cambian la vida y la historia del ser humano. Siempre y cuando en los momentos críticos confiemos plenamente en Dios y no confíes en tu mesa, no confíes en alguien, porque no podemos confiar en el ser humano. Lo dice la Escritura. David era un pastorcito que era ungido como rey corona, pero de ahí en adelante él no sabía qué iba a pasar. Cuando le desvanecieron la redoma de aceite en su cabeza, se sintió feliz, pero de ahí en adelante no le entregaron una libreta. El profeta Samuel no le entregó una libreta que dijo: mira, estos son los próximos 13 años de tu vida. Ahorita tienes 17, pero cuando llegues a 30, estos 13 años, esto es lo que te va a pasar. Eso no va a pasar, no pasó ni con él, ni pasará con nosotros. Todos los días estarás expectante qué es lo que va a hacer Dios en tu vida. Y si no estás despierto y expectante, te van a agarrar dormido, amado hermano. Y Dios quiere que estemos vivos, dice velar, eso es lo que dice. Ese velar dice que estemos despiertos espiritualmente, viendo qué va a pasar en nuestras vidas. Y David se convierte en el músico del rey Saúl.
ya estaba dentro, ya estaba ahí con el rey Saúl. Y después el rey Saúl lo convierte en su paje de armas. Y la vida de David iba transcurriendo, miren, de una manera feliz. Hasta ahí todo estaba bien. Pero pasó algo, un evento extraordinario, cuando David mata a Goliat. Y es ahí donde es el parteaguas. Porque en las danzas que hacían, ellos cantaban, las mujeres que danzaban cantaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso despertó celos en este hombre y se convirtió. Eso lo puede encontrar en 1 Samuel capítulo 21 versículo 11. Él se fue a meter en el terreno de los filisteos, donde el rey se llamaba Aquis, y fue reconocido. Y se empezaron a burlar cantándole su cántico. Y cuando fue reconocido, no le quedó más que hacerse de loco y que la baba le escurriera, mire, toda la saliva le escurriere. Y empezó a arañar las puertas para salvar su vida. ¿Por qué no confió en Dios? En los momentos críticos es cuando más tiene que confiar en Dios, pero le voy a decir qué pasa. El miedo ante una enfermedad, el miedo ante morir, el miedo ante un enemigo, el miedo ante la autoridad, el miedo ante tantas cosas, amado hermano, como que te vela la fe y empiezas a confiar en tu propia fuerza o en tu propio criterio. Y eso es malo, porque le debemos de pedir dirección a Dios, porque Él no fue, había a quien consultar en su tiempo, pero no fue. Él dijo, se le hizo fácil meterse en terreno filisteo, pero como fue descubierto, tuvo que actuar. ¿Y qué actuación tuvo? Que hasta la saliva le escurría. Y yo creo que hasta el pelo se lo alborotó y sacó un poco los ojos, miren, y empezó a rasguñar las puertas. Así que el rey dijo, pues yo no quiero a este loco aquí, llévenlo. Debía de haber pedido dirección a Dios. Jesús le pidió dirección a Dios. Si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Ese es el problema. Que el hombre y la mujer de repente quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Y si queremos que las cosas salgan con éxito y queremos que la Biblia se convierta en algo escrito para nosotros, cuando dice que vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria, tenemos que pedir la dirección de Dios. Así que David se convierte en el líder más grande de todo el Antiguo Testamento. No hay otro más grande que él. Después de esta hazaña se va a la cueva de Adulán, y es ahí donde empieza a recolectar sus guerreros y empieza a preparar gente, mire, gente que está escrita en la Biblia, pero no cualquier gente, sino que la Biblia declara que eran los valientes de David, los matagigantes. Algo extraordinario pasó en su vida, pero tuvo un tropiezo de no buscar la dirección de Dios. Él se convierte en rey de Judá y en rey de Israel, y lleva la presencia de Dios a la ciudad de David, dice la Escritura, pero tuvo sus achaques por no confiar en Dios. Quiso ir a pelear del lado de los filisteos, y ¿qué pasó? Bandas enemigas se llevaron a todas las mujeres y los niños, y ahí sí tuvo que ir a pedirle a Dios que le dijera, los persigo, ¿será que los voy a alcanzar? ¿Será que voy a recuperar todo? Porque llevan sus mujeres y sus hijos. Y es problemático cuando en realidad tiene que pasar algo que en verdad te duela para que en verdad confíes en Dios. A él le dolió que se llevaran sus hijos, le dolió que se llevaran sus mujeres, y lloró porque sus hombres, sus fieles, los que iban con él a la batalla, mire, y tuvo muchas victorias, ese día le dieron la espalda y murmuraban que querían apedrear a David, porque todos lo habían llevado.
Y es ahí cuando dijo, voy a preguntarle a Dios. Y pidió el Urim y el Tumim y recibió respuesta. No importa qué esté pasando en tu vida o qué va a pasar. Lo importante de todo es que en el momento crítico dobles rodillas y le pidas dirección a Dios. Hay muchas historias gloriosas en la Biblia que nos pueden dar fe de lo que estamos hablando. Hay una mujer llamada Ruth, una mujer moabita, desconocida por completo, que se casó con un hombre llamado Malón. Desafortunadamente este hombre murió y se quedó viuda. Su momento crítico llega en ese momento, cuando no solo muere Malón, muere Kelión y muere su padre. Y se queda viuda también Noemí. Y ella los mandó que se regresaran. Pero en su momento crítico, cuando se sintió sola, no quiso quedarse en Moab. Y es ahí donde tenemos una de las muestras más poderosas. Váyase a Ruth. Vamos al libro de Ruth. Capítulo 1, verso 15. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha levantado a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que tú vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y esto que dijo marcó su existencia, y tu Dios será mi Dios. Y cuando tú confías en Dios plenamente, vas a confiar en una victoria segura. En el siguiente episodio no lo vemos que ya tiene dinero. Lo vemos como una pordiosera recogiendo migajas en los campos. Todo aquello que habían dejado tirado y que no le tomaban importancia, estaba recogiendo migajas. La vida no sonríe siempre. Pero si Dios está atrás de ti y adelante de ti y a tu lado, no va a pasar nada, amado hermano. Los momentos pueden ser muy negros. Los momentos pueden ser desolador. Puede ser que la ruleta de la vida te dé la espalda. Puede ser que la gente que más te ama puede darte la espalda. Pero lo único que puedo decirte en este día, que Dios es un Dios justo, fiel y verdadero, y que cumple todo lo que ha escrito. Y Él nunca te va a dejar. Si tú ves como en una película a Ruth recogiendo migajas, recogiendo de lo que quedaba tirado, tal vez te hubiera dado lástima, porque teniendo un esposo, un suegro y una suegra, miren, y vivían bien, de repente el ángel de la muerte se lo llevó y se acabó todo, y se quedaron con brazos cruzados. Pero habían escuchado que Dios había bendecido el lugar de donde habían venido y se regresaron. Pero así como lo ves, ella recogiendo migajas, en el siguiente episodio, ella es la dueña de esos campos. ¿Cómo cambia la vida, amado hermano? Tu Dios será mi Dios, dice. No sabía ni lo que estaba diciendo, no sabía que estaba marcando su existencia. Y que el Espíritu de gloria la guiaría para que ella apareciera en la línea de la genealogía hermosa de donde debía venir el Salvador divino. Son cosas extraordinarias, amado hermano. No vemos a Ruth que le haya hablado un profeta. No vemos que un ángel haya bajado. Pero si Dios está pendiente, no necesitas de eso, amado hermano. Hoy en día mucha gente está confiando en alguien y viene fulano de tal y vamos. Parece que confía más en alguien que dice que es enviado que en el propio Dios Todopoderoso. José, hijo predilecto de Jacob, de 17 años,
entró en su momento crítico, joven. Hay gente con experiencia que cuando tiene un momento crítico y le pregunta a Dios, ¿sigues conmigo? Claro que sigue contigo, porque Él es fiel. Y la Escritura declara que aunque el hombre es infiel, Él seguirá siendo fiel, porque es parte de su ser fiel. El hombre sin Dios es parte de su naturaleza, ser infiel. La mente humana dice que es una mente carnal, es una mente animal y diabólica. Pero cuando tú te conviertes a Cristo y la Escritura declara que tienes la mente de Cristo, porque has leído Escritura, te han puesto un espíritu superpoderoso, todo tiene que cambiar. Si piensas en el mañana, piensa en el mañana como algo grande. No estés pensando con tristeza qué va a pasar. No estés pensando en el lugar donde estás, qué es lo que tienes, porque todo va a cambiar. Eso no es todo lo que Dios te quiere dar. Hay mucho más todavía. Pero todo tiene que empezar por lo espiritual y luego viene lo terrenal. Si buscamos primeramente el reino de los cielos, todo lo demás dice que vendrá por añadidura. Hay gente que se está matando por la añadidura y lo espiritual lo deja para un próximo episodio de su vida. Siento decirte que no funciona así en el mundo en el que vivimos, porque es un mundo espiritual. Y resulta ser que José, sus hermanos, lo vendieron con los ismaelitas por 20 piezas de plata y es llevado a Egipto. Si te pusieras a pensar qué sintió José cuando lo vendieron con los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo metieron en un carretón o lo llevarían amarrado, esposado y que caminara con otros esclavos que iba, ¿cómo iba su corazón? Estaba dejando su padre, estaba dejando su tierra. ¿Qué crees que sentía en su corazón? Si tú lo lees de una manera fría, no vas a sentir nada. Pero cuando te metes en la Escritura, sentimientos positivos llegan a tu corazón y sientes que estás viviendo algo vivo, estás viviendo la vida de ese José de 17 años. Tal vez muchas lágrimas dejó en el camino, pero esas lágrimas iban a ser recompensadas, amado hermano, porque para Dios nada pasa en vano. Todo tiene una recompensa. Allí en Egipto lo vuelven a vender, 2 veces vendido, mire, ya no dice la Escritura por cuánto, pero debe haber sido por mucho más, porque nadie pierde, la casa nunca va a perder. No sabemos si lo vendieron por 30, 40, 50 o 60 piezas. Y lo compró un hombre llamado Potifar, oficial de Faraón. Pero dice algo glorioso, y es ahí donde quiero que nos centremos. Es ahí donde hay una palabra poderosa en esta preciosa mañana. Váyase al libro de Génesis, capítulo 39, verso 2. Hay algo glorioso escrito aquí. Mas Jehová estaba con José. ¿Ya entendió? Amén. No había un apóstol que lo guiara. No había un pastor que lo pastoreara. No había un maestro en la palabra que le enseñara. No hubo un evangelista que le hiciera el llamado. No hubo un profeta que les tirara el dedo para decirle, y así dice Dios. Estaba solo, sin familiares, sin amigos y sin parentela alguna, en una tierra lejana que no era su tierra y no conocía a nadie. Pero esto que dice la Biblia me impacta, porque Dios estaba con él. Y si Dios está contigo, no importa dónde estés, no importa qué estés pasando,
lo único más importante en tu vida tiene que ser que Dios está contigo. Y José estuvo trabajando en la casa de Potifar, pero por ciertas razones algo pasó ahí. No todo es feliz en la vida. La tranquilidad no siempre estaba para siempre. Las aguas tienen que ser removidas. Dios tiene que ver en qué momento estás viviendo, hasta dónde está tu fe, hasta dónde confías en Él. Y la mujer de Potifar empezó a echarle el ojo y lo empezó a asediar hasta que llegó el momento en que ella lo tentó demasiado y él tuvo que salir corriendo. No tuvo quien lo aconsejara. Un joven todavía, tal vez en ese tiempo ya tendría 18 o para los 19. Pero al final de cuentas tenía sabiduría y Dios lo estaba ayudando. E hizo que saliera corriendo y lo acusaron cuando llegó Potifar. Y lo acusaron de algo que hoy en día es peligroso. Lo acusaron de violación y lo metieron a la cárcel. Y ahí en el versículo 39, pero en el verso 21, ahí nomás abajito, dice en el verso 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero el 21 dice, pero Jehová estaba con José. A Dios no le importa el lugar, si tiene barrotes, no tiene barrotes, si tiene unas paredes blindadas, amado hermano. Si Dios está contigo, a Él no lo detiene nada, amado hermano. Él siempre va a estar contigo. Pero todo está en que tú lo creas. No en el momento crítico te vas a preguntar como se han preguntado otros, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que todavía está Dios? No lo vas a ver. Pero vas a salir de esa. Y cuando salgas reconocerás que hay un Dios todopoderoso. Y allá en la cárcel, Dios estaba con él y José le daba la gloria a Dios. Eso es importante, darle la gloria a Dios. No te puedes quedar con esa gloria. Allá encontró a un panadero y a un copero. Dice que sus rostros estaban tristes y les preguntó qué tienen, por qué están tristes, y ellos dijeron, es que tuvimos un sueño y no sabemos cómo interpretarlo. Y dijo José, no está en mí eso, porque de Dios es, y la interpretación de sueños, cuéntenmelo. Y Dios les va a decir, y les contó, y después les dio lo que Dios dijo. Y pasó todo al pie de la letra. Cuando salieron ellos de la cárcel, José les dijo al copero, no te olvides de mí. Ahí le hablas a Faraón de mí. Pero dice la Biblia que pasaron 2 años, 2 largos años, más en la cárcel, hasta que Faraón tuvo un sueño. Y es ahí donde el copero empezó a platicarle a Faraón de José, de que él tenía ese poder para poder interpretar sueños. En el capítulo 41, verso 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Mire cómo lo sacaron, apresuradamente de la cárcel. No le dio tiempo de despedirse de sus amigos allá adentro. No le dijo adiós al carcelero. Lo sacaron apresuradamente, mire. Así de volátil es Dios para hacer las cosas. Salió todo sucio, barbudo, y dice que se fue a bañar y se asió y con ropas nuevas. Nada de lo que pasa en este mundo enfrente de Dios va a poder más que Dios.
Por eso tenemos que entender que nuestro Dios es grande y poderoso. Y cuando Faraón le empieza a contar su sueño, José le dice algo tremendamente extraordinario. No está en mí interpretarte tus sueños, porque yo no soy nadie, le quiso decir. Dios será el que te dé respuesta. Porque Él es, amado hermano, no es el evangelista que viene, impone manos, el que sana. Es Dios Todopoderoso el que da la sanidad. Es Dios el que da el milagro. Todos aquellos que son usados son solo un canal de bendición. Y por eso hay que darle la gloria y la honra a Dios. Y José lo entendió perfectamente. Él siempre navegó solo. No tuvo quien lo apoyara. Así como estamos hoy en día. Pero tienes a quien recurrir. Dios te dio algo extraordinario. Que muchos ahí lo tienen, miren, que lo tienen aparte. No quieren nada con ese ser divino que se llama Espíritu Santo. Y cuando revela los sueños y llegaron a la conclusión de que había que recoger todos los granos para que hubiera comida para esos 7 años de hambruna, dijeron, bueno, vamos a poner a alguien a quien ponemos. Y todos llegaron a un acuerdo y dijeron, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Y señalaron a José y dijeron algo glorioso: en quien esté el Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible que después de ser un presidiario te saquen a prisa para hacerte gobernador de Egipto? Eso solo lo puedes ver en las películas de Hollywood. Es fantasía en esta vida, pero para Dios no es fantasía. ¿Sabes qué es para Dios? Para Dios es real, porque Él es real. Para Dios no hay nada imposible. Yo no sé qué vaya a pasar con tu existencia. No sé cuántos años nos queden de vida, pero te puedo decir en esta preciosa tarde que los años que nos queden de vida iremos de victoria en victoria y de gloria en gloria, porque confiamos en Dios, confiamos en Dios. Nada de este mundo puede derrotarte siempre y cuando seas fiel en su palabra, seas fiel en buscarle, seas fiel en todo lo que dice. Si tú en realidad eres fiel, Él te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria en Jesús, Salvador nuestro. Pero déjate guiar por el Espíritu. Todos los grandes hombres, David, José y todos los héroes de la fe, tuvieron alguien que no vieron, alguien que ni siquiera vieron, pero que obró en ellos. Y se llama Espíritu Santo. Ese es el que está hoy trabajando en todos aquellos que quieren trabajar con Él. El que no quiera trabajar con Él, no va a haber nada, no va a obtener nada. Pero si tú le das la oportunidad al Espíritu que trabaje en ti y tú trabajas con Él y lo haces tu amigo, las cosas cambiarán. Tu manera de predicar va a cambiar. Tu manera de caminar va a cambiar. ¿Por qué? Porque hay fuego dentro de ti. Hay un fuego glorioso. Hay un fuego santo. Hay un fuego que muchos experimentaron en aquellos tiempos y que entendieron y que por eso pasaban milagros, prodigios extraordinarios, porque le dieron lugar a aquel que no se puede ofender. Se llama Espíritu de Dios. En esta tarde te invito a que te pongas de pie.